Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir ocasión de caer. Para ver el tema, debemos de mirar el contexto y para eso vamos a ir a ver Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4, que es previo para poder comprender cuando Jesús habla de la ocasión de caer. Estamos compartiendo sobre el reino de Dios. El reino de Dios está en nuestro interior. Es Cristo el Señor, el cual alumbra nuestro entendimiento. La palabra cobra vida en nuestra alma para que el fruto del Espíritu se manifieste. Recordemos que Jesús predicó el Evangelio del Reino y habló del reino de Dios, el cual se instauraba cuando Él muere y resucita. Nos traslada al reino de la luz. Ese reino está en nuestro interior, que depende de Cristo, de su presencia que está en nosotros. Una vida sobrenatural. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, es de ese reino aquí en la tierra. No se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. Recuerda que Jesús siempre toma ejemplos naturales para explicar ese reino que no se ve. Un reino de fe. Un reino que es real, se vive, pero es por fe. Entonces, para eso, Jesús toma un niño. Dice, para que disfrutemos del reino, ¿sí? Para disfrutar del reino. ¿Y quién es el mayor en el reino? Toma un niño como ejemplo. Y ese niño, como ejemplo, habla de una palabra que es humillarse. Ese humillarse no es sentirse menos. Ese humillarse, el significado es abatir el orgullo y la altivez. Ese humillarse significa abatir el orgullo y la altivez. Recuerda que estamos hablando del reino de Dios, el cual depende de Cristo, emana de Él. Jesús dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Es decir, que para disfrutar del reino de Dios, es necesario ser como un niño, en el sentido de que el niño necesita, un niño de 2 años, de 3 años, de 1 año, necesita ser atendido, ser guiado. Un niño de 3 meses, 4 meses, necesita atención, que lo guíen, que lo protejan. En el reino de Dios, cuando habla de humillarse, es que debe ser como un niño que necesita de. Es decir, que la altivez y el orgullo no permiten que disfrutemos del reino de Dios. ¿Y qué es la altivez y el orgullo? Decir: no necesito. Pensar que esa vida sobrenatural emana de la voluntad del hombre o de su estructura o su capacidad. Esa vida de paz, de gozo, de tranquilidad, de seguridad, de confianza, él la puede generar por su inteligencia o por su entorno que él genera. Entonces no necesita de Dios. La pregunta que le hicieron a Jesús es: ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús
les habla de que en el reino de los cielos no hay nadie que sea mayor. Pero antes de tocar el término de ese ser mayor en el reino, esa altivez la vemos en la historia de Daniel capítulo 4, versículo 34, cuando Nabucodonosor el rey, llegó un momento donde disfrutó de todas las cosas y él pensó que todo lo que él tenía era por su capacidad, ¿sí? Por su capacidad. Y en Daniel 4:34 dice que Dios lo pasa por un proceso donde le muestra que las cosas se las había dado Dios. Él lo había colocado ahí. Y Nabucodonosor reconoce que Dios es quien le provee todas las cosas, que Él es el Rey de Reyes, quien le permite hacer todo lo que él hacía era por causa de Dios. Entonces Nabucodonosor fue orgulloso y altivo. Y Dios lo trata al punto que Nabucodonosor se humilla y se vuelve humilde. Humillarse es que le dice que necesita de Dios y reconoce el señorío de Dios sobre su vida y sobre el universo. Porque Nabucodonosor dice, ¿quién puede decir que no hagas algo? Lo que hace Dios, nadie lo detiene, dice Nabucodonosor. Ese ejemplo de Nabucodonosor es el ejemplo que dice Jesús de humillarse. Pues para hablar del reino y disfrutar del reino, ¿sí? Es necesario ser como un niño, dependientes de, depender. Jesús habló sobre la vid y el pámpano. Y el pámpano necesita de la vid para llevar fruto. Nosotros, para esa vida sobrenatural, necesitamos de Cristo, la palabra que vive en nosotros. Esa dependencia de leer la palabra cada día y orar. Porque cada día más claro que el reino es hoy, que ayer no existe, ya pasó y el mañana no ha llegado. Lo único que tenemos es el ahora. Y ese ahora, ese hoy, debemos de orar a Dios, leer su palabra, para vivirlo en dependencia de Dios en todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas. Para disfrutar el reino. Para que en medio de las circunstancias difíciles y la adversidad aparezca lo sobrenatural, la paz que da Dios. Que aparezca el gozo, el contentamiento que genera Dios. La paciencia que genera Dios, de esperar tranquilos, seguros y confiados. Eso lo genera Dios, no nosotros. Le preguntan a Jesús que quién es mayor en el reino. En Corintios, Pablo habla de eso. Siempre en lo natural pensamos en quién es más importante. Y en lo natural, en el mundo natural, nosotros catalogamos las personas de importante y menos y poco y nada importantes. Y eso lo catalogamos por muchas marcas, ¿sí? Nos hemos dicho alguien es importante, otro menos, y otro no es importante. Pero ese mundo natural es un error, porque realmente esa palabra importante debe cambiarse es por necesario. Y en el mundo todos somos necesarios, en lo que veamos. Un ejemplo es lo que acabamos de disfrutar hoy en Colombia. Y fue palpable. A veces en las carreras no se nota, pero en esta carrera fue palpable. Egan ganó. Y uno dice, Egan ganó. La verdad es que Egan ganó. Dice, sí, él fue el que se subió al podio. Él ganó. Él es el importante. Pero hasta él reconoció que en esta carrera hubo un equipo donde cada uno cumple unas funciones. Egan tiene una función, pero tiene unos coequiperos que tienen otras funciones para lograr un objetivo, donde todos son necesarios. Donde no esté ese
coequipero que animó a Egan en el momento que él ya no podía y lo arrastró y lo animó y dejarlo ahí al lado para que él terminara, pues hoy no estuviéramos nosotros diciendo que Egan ganó. Todos son necesarios, pero también había otro del equipo que le llevaba la comida a Egan, que le llevaba los nutrientes a Egan, y lo tiene que cargar para que Egan esté liviano. Él debe hacer esa labor y llevárselo. O sea que esa es una función que es necesaria. En el mundo natural también vemos que todos son necesarios. Esa palabra de importante debemos de ir cambiándola por necesaria y funciones. Y todas son necesarias. No se puede menospreciar una y exaltar la otra. No. Y hoy la carrera fue palpable. Y Egan lo reconoció en las entrevistas que escuchamos ayer y antier. Ese es un buen ejemplo. Que Pablo lo habla también en la palabra cuando hablan de eso importante en el reino. En el reino se habla son de funciones, como hemos hablado, y que todas son necesarias, absolutamente todas son necesarias. En 1 Corintios capítulo 3, del versículo 5 al 8, hay ese cuestionamiento como se lo dijeron a Jesús. Bueno, ¿quién es más importante? Y Jesús les dijo, no, usted debe ser como un niño dependiente del importante, Dios, Cristo. Cristo, porque en el reino depende de Él. Vivir esa vida sobrenatural en nuestro interior emana de Dios que vive en nosotros. No de nada más, no de un entorno, ni de los deseos engañosos, no, del poder de Dios, del fruto del Espíritu que vive en nosotros, que es una verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso nos permite descansar a nosotros. Y Pablo cuando habla, les dice, mire, en el reino todos somos necesarios. Solo que hay funciones. Uno siembra, otro riega. Colocó ese ejemplo. Cuando va y se coloca una semilla. Entonces dice, uno siembra la semilla, pero el otro la riega. Pero dijo, Pablo aclaró, dice, pero Dios es el que da el crecimiento. Al final es Dios quien hace las cosas. Y dice, Apolos regó, yo planteé, cada uno hizo una función, pero Dios dio el crecimiento. Y vamos a ir al versículo 8, lo que dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, no hay nadie más importante. Son funciones que todas son necesarias. Recordemos el ejemplo del día de hoy, de que todos estamos contentos de la victoria del equipo Ineos, de Egan Bernal que ganó. Donde no tenga ese equipo, esa que cada uno haya cumplido su función, la que le correspondía, que le hicieron a carta cabal, de una entrega de amor total, cada uno hizo su función, pues Egan logró ser primero. Es muy importante nosotros lo que dice en 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces cada uno tiene una retribución, hablando del reino, en lo que Dios nos ha dado. Pero esa función nos la dio Dios. Dios nos hizo actos para el reino. Y todas son necesarias para que corra la palabra. ¿Cuál es el fin? Uno siembra y otro riega. ¿Qué siembra? La palabra. ¿Qué riega? La palabra. Es cuando la damos, todo el proceso para que Dios transforme la vida de una persona, porque la hace por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos colaboradores del Dios vivo. En el mundo natural también funciona igual, sino que no se reconoce, no lo pueden ver. En el reino de Dios sí es vital, sí es fundamental, porque si no, no disfrutamos del reino. Si como congregación comenzamos nosotros, como en el mundo natural, tratar de quién es más importante, en el reino de Dios no existe esa palabra. Es que todas las funciones son necesarias.
Unas pueden ser más notorias, que es diferente, más notorias, que es diferente, pero todas son necesarias, son iguales, porque al final el que transforma una vida es Dios, no somos nosotros. Cuando habla de esos pequeños, dice, el reino de Dios es como un niño. ¿Te recuerda esa palabra? Que era la introducción para poder ver el contexto de ocasiones de caer. ¿Qué es el niño? Es que es dependiente. O sea, no está el orgullo de altivez que aparece cuando decimos no necesito. No necesito de orar, no necesito de leer la palabra, no necesito la gracia, no necesito el evangelio. Ya Dios nos llamó. Cuando Dios nos llama, es para alumbrarnos nuestro entendimiento y saber que necesitamos de la palabra de Dios. Antes, cuando Dios no nos había llamado, pensábamos que la palabra no era necesaria, porque no conocíamos la verdad. Cuando Dios nos llama y revela la verdad, sabemos que es vital para estar sobre esta tierra, para disfrutar de una vida sobrenatural, del reino de Dios aquí en la tierra, vivir apartados del mal, que lo hace Dios. Donde no nos mete en tentación, lo hace Dios. Donde alumbra nuestro entendimiento para que aparezca esa alma limpia, un corazón limpio, sin envidia, sin odios, sin resentimientos, sin amarguras, sin culpas. Eso lo hace Dios. Y eso es solo por medio del evangelio, la gracia. No hay otra manera, porque ese es el camino, dijo Jesús. Al continuar Mateo capítulo 18, llegamos al versículo 6 y 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Es la continuación de la charla con los apóstoles que le hablan del reino. Y vamos a ver el versículo 6. En el versículo 6 habla de cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Ocasión de caer. Y habla de tropezar. Tropezar significa que nos interrumpe avanzar. No es que no vamos a avanzar, interrumpe. Hay una dificultad, algo que vamos y nos impide continuar para luego retomar el camino. Entonces Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Recuerda que Jesús viene hablando de un niño. Cuando habla de estos pequeños, se refiere que todos nosotros, se refiere a que todos los que llama, Dios dice que es lo débil, lo menospreciado, ¿sí? Lo vil fue lo que Dios llamó. Y nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es religiosidad, no son ritos, no son penitencias ni promesas. No, nosotros necesitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento para que nos guíe sobre la tierra. Lo necesitamos. Entonces Dios identifica que todos los que Él llama que necesitamos de Él, nos identifica en la charla como pequeños, o sea, un niño que necesita.
Y dice que debemos de tener cuidado, porque ahí nos incluimos nosotros y todos los que Dios va llamando. Le está diciendo es a ellos, ¿no? Pero está hablando en general. Dice, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí. Comienza a ser el proceso de Dios en cada uno de nosotros. Y habla del tropiezo que son necesarios. Porque en los tropiezos puede ser por soberanía de Dios. Las circunstancias que nos pasan en la vida para fortalecer la fe. Fe y paciencia. Ejemplo, Dios le prometió a Abraham cosas los cuales se demoraron mucho para que se cumplieran. Dios estaba formando, nos estaba enseñando cosas. Les dije, con fe y paciencia heredó las promesas a Abraham. Con fe y paciencia nosotros heredamos las promesas. Hay unos tropiezos que es por soberanía de Dios. Los hay. Pero hay otros que son generados por los deseos engañosos. Recuerda que está hablando del pueblo que Dios ha llamado. O sea, nosotros. Está hablando de nosotros. La ocasión de caer, de ese tropiezo para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Para disfrutar del reino de Dios es necesario hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Congregarnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no deje congregarse como algunos, son pocos. No deje congregarse como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Pues familia, lo estamos viendo. Estamos viendo cómo un mundo, por cumplimiento de la profecía, cada día está negando la palabra de Dios. Está diciendo, la palabra se equivocó. El hombre natural, por cumplimiento de profecía, está llegando a esas conclusiones. La palabra de Dios se equivocó y nosotros los hombres somos muy inteligentes, no necesitamos de Dios, sacamos la palabra y montamos nuestras propias reglas, porque así vamos a vivir bien en este mundo. Recuerda que eso es cumplimiento de la formación del último imperio sobre la tierra que lo estamos viendo. Por eso nosotros no nos debemos de asombrar. Lo que debemos de estar alertas. ¿Para qué? Para que Dios haga en nosotros y poder llevar la palabra. Porque hay muchos que están esperando escuchar la palabra. Pero no debe asombrar. Porque es que la palabra nos dice. El día se acerca, la situación se tornan más difíciles hablándolo espiritualmente. Porque lo que el hombre está haciendo es diciendo, la palabra de Dios está equivocada. La palabra de Dios está equivocada. Nosotros, los hombres, sí vamos a arreglar este mundo. Y deja a un lado la palabra. Si uno no se congrega, si no leo la palabra todos los días, si no oro, si no estoy en una dependencia a Dios, a decirle lo necesito, uno, no voy a disfrutar del reino. Y dos, voy a comenzar a vivir en el mundo como todos viven y creyendo lo que cree el mundo y diciendo, sí, eso de la Biblia está equivocado. La palabra está equivocada. ¿No es que estamos en el posmodernismo? ¿No ve? El posmodernismo. No. La palabra permanece para siempre. En Edad Media, la palabra era la misma. Que no la conocieran era diferente. Pero Dios a unas personas se la reveló en ese tiempo. En este tiempo, la palabra es la misma de la Edad Media y es la misma del tiempo de Pablo. Y esta palabra es la misma que van a ver nuestros nietos y bisnietos en 100 años. Es la misma. Pero sabemos qué se está formando en el mundo. Sabemos donde la palabra en ese imperio está formando no tiene cabida. La palabra de Dios, la gracia, el evangelio, la dependencia a Dios. Eso no tiene cabida porque es el cumplimiento. Se dice que hay de los que vienen esos tropiezos. Se viene una responsabilidad muy grande que es vernos nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y debemos de tener cuidado con nuestro prójimo, con el que llega a la congregación, con el que usted le habla la palabra. Porque las personas, recuerda que llegan débiles en la fe.
Y usted está fuerte en la fe, pero por eso no se puede ni burlar ni menospreciar a la persona que llega débil. No, no podemos ser tropiezo. Todos nosotros debemos de ser colaboradores para que esa persona pueda ver lo que nosotros estamos viendo y disfrutar de ese reino. No ser tropiezo, que es lo que dice Jesús. Para ese reino que ellos estaban preocupados de que quién era más importante, Jesús les devuelve, se las devuelve la pregunta. Y los hace ver es a ellos, que todos los que estamos en el reino, necesitamos de Dios. Y adicional, en eso hay una responsabilidad con nuestro prójimo, para nosotros no ser ocasión de tropiezo, de caer, que nosotros no generemos ese tropiezo. Por ejemplo, en el débil en la fe, escuchamos que dice, no, yo no asisto a la congregación porque es que allá va tal persona. Y mire él cómo es. Yo debo entender que él es débil en la fe, que nosotros no estamos por el comportamiento de las personas, porque todos estamos siendo transformados. Pero un débil en la fe sí mira eso. Nosotros debemos ser muy responsables con nuestro comportamiento, porque es que el débil en la fe sí mira eso. Y no es que usted vaya a ser hipócrita. No, es saber que Dios nos llamó a disfrutar del reino de Él, y que en ese reino hemos hablado que el comportamiento aquí es vital. Pero no solo para que lo pueda disfrutar la persona, que cada uno lo disfrutemos, sino que eso va a impactar a nuestro entorno, porque si nuestro comportamiento es conforme al reino, pues no va a haber tropiezo para el que está llegando, no lo va a haber. Eso es muy importante que nosotros lo podamos ver, ¿sí? Porque es que viene el débil en la fe. En estos días colocamos un meme, damos publicidad para lo de Instagram, recuerde seguirnos, y decía, ¿y usted por qué no va a la congregación? No, porque es que hay personas hipócritas. Y es decir, es lo mismo que decir, no voy al gimnasio porque hay gente fuera de forma. Pues ¿a qué se va al gimnasio? Pues a entrar en forma. A entrar en forma, a eso se va al gimnasio. Entonces uno no dice, no, es que yo no voy al gimnasio o a hacer un deporte porque no están en forma. No, no ser tropiezo. Y cuando sabemos que nosotros no vamos a hacer tropiezo para otros, no es ser hipócrita, nos va a permitir avanzar. Señor, ayúdame para no ser tropiezo para otros. Porque usted tiene una fe firme y está seguro, pero piensa el que viene débil en la fe. Piensa en el entorno. Y que todos debemos de llegar a la unidad de la fe. Y que todos somos necesarios. El objetivo es que todos lleguemos a la unidad de la fe. El objetivo es que corra la palabra y sea glorificada. El objetivo es que todos lleguemos a la estatura de Cristo. El objetivo es que reinemos en vida. Ese es el objetivo, esa es la meta. Y necesitamos de todos. Necesitamos de todos. Entonces Jesús, de esa pregunta que le dijeron, ¿quién es el importante en el reino? Se las devolvió a ellos y les dijo fue, mírese usted. Porque cada uno en el reino es necesario y es fundamental lo que cada uno hacemos. Lo comparó con una piedra de molino de asno. Le dijo, es mejor que le coloquen una piedra de molino de asno y que sea echado al mar que hacer tropiezo. Lo que significa es, al colocarle eso, Jesús hace una referencia, es que la persona no va a ser arrastrada por esa piedra. Cuando se es tropiezo, en eso que estamos nosotros generando, pues eso nos va a arrastrar y no disfrutar del reino de Dios, porque no solo el otro lo ve, sino que yo no disfruto del reino. Y recuerda, no es que usted vaya a ser hipócrita, no, es tener claro que al saber eso nos va a permitir avanzar al reino de Dios. Que ya no solo importa mi vida, no, es que es mi vida y no importa. No, cuando llegas al reino sí importa. Cuando llegas al reino sí importa. En el mundo dicen eso, es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. En el mundo, antes de que Dios nos llamara. Cuando Dios te llama, te llamó a disfrutar de su reino, entonces sí importa tu vida
Sí importa, y la de los demás. Dice, si usted es tropiezo, eso nos va a arrastrar. Entonces, como sabemos que nos importa es orar a Dios, alumbrar el entendimiento para no ser causa de tropiezo a nuestro entorno, sino de bendición para cada uno. Y así vamos a avanzar, cada uno de nosotros vamos a ir avanzando más. Porque no es que usted va a comportar pensando en qué van a decir los demás, no. Ojo con eso, no, ese no es el mensaje. El mensaje es que usted va a tener muy en cuenta, vamos a tener muy en cuenta la presencia de Dios. Nosotros vivimos para Dios. Ejemplo, ¿y usted por qué no consume licor? ¿Por qué no se emborracha? Porque vivimos para Dios. No es por agradar al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Ah, los beneficiados van a ser ellos, claro. Porque si el esposo no se embriaga, pues la esposa va a estar tranquila que no va a llegar a golpearla ni a gritarla. Y los hijos, pues saben que va a tener la comida, porque es que él no se va a ir a consumir el dinero, el alcohol, sino que va a traer el alimento a casa. Ah, se van a ver beneficiados. Y va a ser un buen ejemplo para su familia. Pero lo haces para Dios. Se beneficia a él, pero hay un entorno que lo está viendo. Es muy importante todas estas prédicas que hemos venido hablando sobre el reino de Dios. Si miramos, se refiere a nuestro hacer que genera al alumbrar nuestro entendimiento la palabra. La palabra alumbra nuestro entendimiento para que nuestro hacer sea conforme a la palabra. Vamos al versículo 8 y 9. Recuerda que Jesús toma ejemplos naturales. Por favor, ahí no dice que para entrar al reino de Dios tengamos que cortarnos los brazos, las piernas. Ese no es el mensaje literal. Y recuerda que ese reino de Dios no se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué Jesús no está hablando de cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué no está hablando de la vida eterna? Porque recordemos que la vida eterna es por gracia. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos regaló esa vida eterna. No es por lo que hacemos nosotros. Para esa vida eterna no depende de nosotros, que ya venimos del cielo y vamos a estar eternamente con Él. Eso es por fe. Por gracia sois salvos. Pero para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, sí es necesario que cada día alumbre nuestro entendimiento la palabra y que veamos claramente que nuestro hacer es vital. Nuestro hacer es vital. No ritos, no penitencias. Por eso, Pablo en la palabra dice, ¿qué queda si alguien que conoce la verdad comete una falta? Dice, no hay que hacer nada. Si ya usted conoce la verdad y comete una falta, usted tiene que ir donde el Señor, Dios tenga misericordia de mi vida. Porque usted no puede hacer ningún rito, usted no puede hacer una penitencia, usted no puede hacer absolutamente nada por eso. Porque es que ya Dios pagó por todo. Y ya entra la disciplina de Dios. Y ya es que Dios tenga misericordia de nuestra vida aquí, no más. Es madurez, saber las cosas. La eternidad ya la tenemos. ¿A qué se refiere siempre lo que hemos venido hablando todos los domingos? A esa vida que está en nuestro interior. Entonces, cuando Jesús está hablando en el versículo, en el 8 y en el 9, sobre si tu mano, tu pie, tu ojo te es ocasión de caer. Jesús primero inició nosotros hacia los demás, o sea, nuestro comportamiento, lo que le pasa a los demás, que vamos a hacer tropiezo a los demás. Pero dice, para que usted disfrute del reino, tiene que tener cuidado en usted mismo. Porque si ese comportamiento no solo le coloca tropiezo a los otros, sino que es ocasión de caer a usted. Tropieza a los otros y es un tropiezo para uno mismo. Para uno mismo. Les coloca el ejemplo natural de la mano, del pie y del ojo. Y habla de entrar en la vida. Dice, mire, es mejor que usted
se corte la mano y pueda entrar a la vida. Recuerda que esa vida no es la vida eterna. Esa vida que habla ahí está refiriéndose al reino de Dios. Recuerda que Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Es eso que solo genera Él en nuestra alma. Mira, solo lo genera la gracia. Jesucristo es Señor, oramos que eso sea claro. Solo la gracia genera eso. No hay otra, no hay más. Jesús dijo, yo soy el camino. Digo, vine a traer vida y vida en abundancia. Ese es el reino. Ese es el fruto del Espíritu que inunda nuestra alma independiente de cualquier cosa. Eso lo genera es Dios. Dios que vive en ti. O sea que estamos seguros porque Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar. Dios no se cansa, dice la palabra. Dios no se duerme. Estamos seguros. Es una vida a la cual Dios nos llamó. Su reino aquí. Usted dice que para eso hay que cortar. Y cortar es dejar. ¿Sí? Cuando dice cortar no es el brazo que usted lo corta y lo tira y quedó sin eso. Pero en la parte espiritual se refiere a todos los deseos engañosos. A todos los deseos engañosos. Y nuestro actuar, que nosotros cuando antes de Dios llamarnos nos parecía normal. ¿Qué sucede cuando Dios nos llama e iniciamos a leerle la palabra, el evangelio? Dios dice que su palabra es viva y eficaz, es cortante, profunda, parte. ¿Qué hace la palabra? Discierne el corazón. ¿Qué hace el evangelio cuando comenzamos a leerlo en el tiempo? La palabra nos muestra a cada uno. Nos dice, mire, esto no es de la palabra, esto es lo que usted debe de hacer. Entonces, la palabra te muestra, ese no es el camino es acá. Perdone, sin resentimientos, de amor, tranquilo, no ofenda y pase por alto las ofensas. O sea, es un mundo sobrenatural que genera Cristo al alumbrar el entendimiento. Bueno, entonces cuando dice cortarse es porque dice, es mejor que usted se lo corte y entre manco, cojo, ciego a la vida que estar completo e ir a la muerte. Hay una película de un alpinista. ...127 horas. Y el alpinista estaba con 3 personas. 127 horas. Llega un momento entre las 3 personas que estaban, él era tan bueno, que las otras 2 dijeron, no nos necesitan. Porque es que el tipo era muy buen alpinista. No nos necesitan. Y él se fue y él dijo, sí, no los necesito. Las otras 2 se fueron y él quedó solo. Quedó atrapado en una roca. Se llama 127 horas porque duró ese tiempo atrapado en una roca. Nadie, absolutamente nadie llegó. Y esta persona tuvo que tomar una decisión. Él estaba solo y porque él pensaba que él podía todo solo. Porque era muy bueno. Nosotros en el reino, en la vida, pensamos que somos muy inteligentes, que somos muy capaces, que podemos controlar la ira, el deseo engañoso. Sí, yo controlo todo. Muy capaz. La soberbia. Ahí ya comenzó con soberbia. Entonces, ese no es el camino. Nosotros necesitamos de Dios espiritualmente. Se le acabó el agua. Está a punto de morir. Y él llega a una reflexión y dice, si sigo aquí, muero. ¿Qué hizo él? Se cortó un brazo. Se cortó un brazo. Esta es la hora que está vivo. Sin el brazo. Si él no se corta el brazo, estuviera en esa montaña. Ese ejemplo de esa persona que es de la vida real, es alpinista. Miremos la parte espiritual. Dios dice, para entrar al reino de Dios hay que dejar de hacer. Dejar de hacer. Y para dejar de hacer las obras engañosas, los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos engañosos, las obras de la carne, necesitamos de Dios.
Hay cosas que Dios nos manda con una voluntad que podemos controlar, pero hay otras cosas que vienen disparadas, que necesitamos de Él. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Pablo cuando vio eso dijo, bueno, y este deseo engañoso, pues quíteme la codicia, quíteme esa codicia porque... Y Dios le dijo, no, bástate de mi gracia. ¿Qué es bástate de mi gracia? Necesita de mí. La relación cada día lea la palabra y cada día ore. Necesita de mí. Todos los días usted va a estar reinando en vida. Usted va a disfrutar de esa vida. Esa vida que solo brinda Cristo el Señor. En ningún otro lado lo vamos a encontrar. Recuerda eso. Por eso dice Pablo que Él no tiene en vano la gracia. Y dice, no deseche la gracia. Porque al tenerla en vano y al desechar la gracia, pues no voy a disfrutar de la vida. Es decir, no vamos a disfrutar de la vida. Vamos a caminar sobre la tierra, pero disfrutar de la vida, no. La vida es Cristo, es tener esa paciencia, ese gozo, esa paz que la genera Él independiente de que cuando usted esté caído, que no quiera nada, Dios te levanta. Esa vida no la da Dios. A la palabra, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Cuando habla de la palabra del fuego eterno es muerte, es que todos los deseos engañosos nos destruyen a nosotros y nuestro entorno. ¿Sí? Nos destruyen a nosotros en el interior porque no tenemos vida, muerte. La amargura, la ira, el odio, el resentimiento, la vanidad, la envidia, la avaricia, la codicia, eso es muerte, familia, en nuestro interior. Muerte porque no disfruto del reino de Dios, no somos libres. Y en el entorno hay un resultado que puede llevar a la persona a la cárcel, a un hospital o a perder la vida efectivamente. Entonces dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Está el cuerpo, en nuestra mente está el alma, el espíritu y la carne, en nuestra mente. Y lo que hace la palabra es que logramos dividir eso. La palabra alumbra a tal punto que logramos dividir eso, porque antes había una confusión. La palabra va alumbrando y dividimos el alma, el espíritu y la carne. La carne, ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué hay que dejar de hacer? Las obras de la carne. Porque el que hace las obras de la carne no hereda el reino de Dios. El que vive el espíritu es vida y paz. Esa vida que habló Jesús para poder tener vida. Entonces, cuando habla de dejar una obra de la carne es como quitarse algo. Porque, por ejemplo, si hay un ídolo y usted sabe que eso es un ídolo para usted, que usted es su vida, no dice, no es que es mi vida, lo que sea, dependo de eso, lo que sea, y dice, no, ese no puede ser su vida soy yo. ¿Y dónde está Dios? No es por fe, estoy en su interior. ¿Y cómo hago? No, estoy en su interior, no necesita nada, es por fe. Yo soy su vida. Es como, dejar eso es como cortarse. Entonces cuando dice Jesús, córtese el pie, córtese la mano, sáquese un ojo, es que eso que nos interrumpe del reino, hay que dejar de hacerlos, sufre igual como cortarse. Este alpinista, ¿sí? Al quitarse el brazo, pues sufrió, pero después quedó ya bien, pero en el momento fue muy doloroso. El proceso nuestro de dejar las obras de la carne es increíble, pero dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Dejar esa confianza en algo, un ejemplo, la idolatría, a colocarla en Dios es como cortarse algo. Jesús le dice, es mejor que usted no entre con usted tiene que dejar esas cosas para que pueda disfrutar de la vida. ¿Sí? Cada acción de la obra de la carne. Volviendo al tema del perdón de la familia, entonces no, yo no le pido perdón. Que venga y se arrodille y que se arrastre y ahí sí y ahí veré si dentro de 10 días le respondo. Pero yo quiero ver arrastrado, arrodillándose aquí. Ese ego, pues ego hay que cortarlo. Vaya, córtelo. Córtelo no significa que usted lo va a echar de usted, significa verlo claramente que es de un engaño de la carne, que no nos permite disfrutar la vida, entrar en la vida, en esa vida sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Vamos al versículo siguiente para finalizar. Recuerda, ¿qué debemos dejar de hacer? Nosotros mismos nos colocamos el tropiezo. En el ejemplo del ego, somos ocasión de caer. ¿Qué nos hace la ocasión de caer? Nosotros mismos. Dice que la ocasión hacia el ladrón. Eso significa que uno no ha pensado hacer algo indebido y se presentó la ocasión. Por ejemplo, la palabra dice que usted no puede ir, en Proverbios dice, usted no puede tocar la puerta si sabe que allá va a caer, ni vaya. O sea, no le dé ocasión. Si nosotros sabemos que somos débiles en algo, pues no le dé ocasión. Dice, no alimente la carne, no provea para los apetitos de la carne. Leer la palabra y orar y humillarse, decirle al Señor, lo necesito. Soy dependiente de usted, lo necesito para disfrutar de esa vida sobrenatural y dejar de hacer eso. En el proceso se sufre, se duele, porque es algo que es un hábito y dejar ese hábito, pues es un proceso, es de lo difícil, pero lo más hermoso es que Dios alumbra el entendimiento y se desaparece. ¿Dónde sufro? En el proceso de necesitar a Dios y dejar eso, el que sea. No debemos de ser ocasión de caer nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos ser tropiezos para disfrutar del reino de Dios. No, es que me da pereza leer la palabra. Pues usted ya identificó que le da pereza leer la palabra, es algo que ocasión de caer, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Y si yo no leo la palabra todos los días, cuando llegue la circunstancia, entonces, ¿y yo por qué no tendré fe? Venga, deme fe, écheme fe. Voy a tal sitio que están regalando fe. Y comienza a caer en doctrinas de hombre o a repetir cosas. No necesita ni ir a sitios ni repetir cosas. Necesitamos de Dios, leer la palabra. La fe se va fortaleciendo todos los días. Entonces, como somos tan necesitados, por la mañana, al mediodía y en la noche, nuestro cuerpo desayuna, almuerza y come. Familia, nosotros necesitamos una relación con Dios real, viva, no ritos, no ceremonias, no ocasión de caer. Si yo sé algo, pero por favor, ¿por qué voy a seguir tropezando en lo mismo? Señor, ayúdeme. Yo necesito entrar a la vida, necesito disfrutar de su reino aquí, estar tranquilo, sin envidias. Que el primo, que el hermano, que el vecino, que el compañero de trabajo le fue bien, sin envidias. Mi meta es llegar aquí, llegué. Gracias, Señor. Mi otra meta es llegar acá, llegué. Gracias, Señor. Y usted va disfrutando lo que Dios le dio a usted. Para todos hay. No mire lo de los otros, mírese usted. Todas las funciones son necesarias, tanto en lo natural como en lo espiritual. Segunda de Corintios 3:18, para finalizar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cómo se hace? Por el Espíritu. Lo necesitamos a Él. Él es el que nos va a ir quitando esas ocasiones de caer, esos tropiezos. Y ahí que nos da alegría todos los días poder leer la palabra y orar con Él. Y de ahí que Él nos da ese aliento y ese gozo, esa paz. Y cada día lo vemos más claro y cada día más fuerza. Y la circunstancia está así, vivimos por fe. Hay que mirar alternativas, orar a Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría. Pero ese reino no depende del entorno. Ese de cómo te sientes no depende del entorno. Ese de cómo te sientes es porque Cristo vive en ti. Sobrenatural. Dios nos va transformando de gloria en gloria a su misma imagen, a tener vida. Él vino a tener vida y vida en abundancia. ¿Cómo te sientes? Es porque Cristo vive en ti. ¿Cómo te sientes? Como Cristo vive en ti, ¿cómo te sientes? En paz. ¿Cómo te sientes? En gozo. Ese es el reino. ¿Qué es el reino? Paz y gozo. La justicia de Dios, sometidos a la soberanía de Dios, haciendo lo que nos corresponde. Saber que hay cosas en mí que debo dejar de hacer, las obras de la carne. Dios alumbra el entendimiento de gloria en gloria para disfrutar de la vida. Familia, Dios nos tiene para una vida sobrenatural.
hemos visto su amor y su misericordia. Le hemos visto durante todo el tiempo, desde que Dios nos ha ido llamando a cada uno. El año pasado ha sido palpable su amor y su misericordia. En este tiempo es igual. Tu amor, tu paciencia, el gozo, la fe no emana de nosotros. Necesitamos de Dios. Dios te genera esa fuerza, esa paciencia, ese gozo, la fe. Él nos lo genera para caminar todos los días con vida. Oramos a Dios para que sea clara la palabra y que cada uno identifique eso que debemos dejar de hacer. Eso que debemos dejar de hacer con la ayuda de Dios para disfrutar de la vida. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.